El día de hoy nos acompaña desde el Líbano una compañera que yo conocí mientras estuve trabajando en el proyecto Fratelli. Ella fue educadora, maestra de los alumnos, niños que teníamos en aquel entonces, y la he invitado el día de hoy para que en este tema que estamos llevando durante estos meses de diferentes formas de oración, que aprendamos una forma de orar desde otra religión, ya no solo desde otra familia del cristianismo, sino desde otra religión, sabiendo que pues todos somos hijos de un mismo padre y nuestro mismo padre Abraham es también padre de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos, ¿no? De todas estas grandes religiones, y pues claro que Dios, nuestro Padre, es Padre de toda la humanidad, y es por eso que, bueno, yo pues tengo el gusto de poder decirles que nos acompaña Maja desde Líbano. Allá son ahora 8 horas más, es de noche para ella, sabiendo también que el gran esfuerzo que hace para conectarse ahora en esta situación que vive aquel hermoso país con problemas de electricidad y por ello problemas de internet. Entonces, te Problemas de agradecemos todo, de mucho pueblo, de problemas todo. de pueblo, Sí, problemas de problemas de pueblo. todo tipo. Entonces, de veras, muchas gracias, Maja, gracias por tu tiempo, por haber De preparado nada, desde hace hermano, de semanas. nada. Te escuchamos, tú nos vas a platicar de tu experiencia, la oración, la espiritualidad en el Islam. Y pues claro, ya saben, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, con toda confianza. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Adelante, Maja, si quieres comenzar. Ok. ¿Todos, ¿todos están en las clases? No. Sí, ya se conectaron 5, ahora van a empezar a llegar Ah, los demás, pero tú comienzas. ok, ok. Eh, Ahora voy a hablar de la forma de oración, pero voy a empezar con la ablución. La ablución quiere decir el lavado de algunas partes del cuerpo, como el rostro, las manos, los dedos, ah, los pies, la nariz, los ojos. Ok. Ah, ok, el modo de realización. Ahora. Ok. La primera imagen es al hadiz que enseña claramente que se deben lavar las manos 3 veces con agua de esta manera. Y la boca con agua 3 veces también. Y en la segunda, de lavar la nariz dentro de las fosas nasales 3 veces también. Seguimos lavar 3 veces el rostro, toda la cara. Lo siento. Tengo internet, tengo UPS por Wi-Fi, pero es por la electricidad. Sí, no hay problema, no te preocupes, lo entiendo, lo entendemos. Ok. Tú adelante, con que te escuchemos, la voz está perfecto. Ok. Ah, Después del rostro, debemos lavar el antebrazo hasta el codo 3 veces. Ah, ok. Ah, Incluyendo el codo y después el codo. um, ok. Ah, ok. Debemos lavar la cabeza una vez y después las orejas.
pero el dedo índice de la mano derecha se emplea para el oído derecho y el dedo índice de la izquierda para el oído izquierdo, y las puntas de los dedos deben recorrer los surcos y ranuras del oído externo. Y está todo para esta foto. Ok, y como continuación se unen los dedos aquí. De esta manera, la palma del mano está hacia afuera y seguidamente se desliza el dorso de la mano por la nuca hasta la parte delante del cuello. De esta manera. Y por último, lavar los pies hasta los tobillos, porque el santo profeta Muhammad decía lavar cada miembro 3 veces, de esta forma se completa la ablución. Y es iniciar recitar la siguiente oración durante la ablución. Voy a leerla en árabe. Allahumma ij'alni min at-tawwabin, ij'alni min al-mutatahhirin. La traducción, oh Allah, inclúyeme entre los arrepentidos y los purificados. La ablución se realiza en circunstancias normales, cuando se disfruta de la buena salud y el empleo del agua no es desaconsejable por razones médicas, y cuando se dispone fácilmente de agua potable. En el caso de enfermedad o escasez de agua, se puede sustituir la ablución por un simple método llamado tayammum, en árabe at-tayammum. Para realizar el tayammum se ha de tocar una superficie de tierra limpia o sólida con las palmas abiertas de ambas manos, frotándolas con un ademán similar al del lavado. Seguidamente han de pasarse ambas manos sobre el rostro. Se ha de pasar una mano del dorso de la otra alternativamente. Esto representa una ablución simbólica como recordatorio de que se debe realizar la ablución correcta siempre que resulte posible. Y está todo para la ablución. La ablución. Y los factores que anulan la ablución: la explosión de gases intestinales, la orina, la defecación, sea cual fuera la cantidad, el sueño, la menstruación, el vómito y la hemorragia. Si después de la ablución se usan calcetines, no será previo el lavado de los pies durante las 24 horas siguientes. En su lugar se deben humedecer las manos y tras sacudir el exceso de agua, pasarlas por ambos pies por encima de los calcetines. Esto se considera una alternativa al lavado de los pies y este permiso se prolonga hasta 3 días en el caso de un viaje. Ok. En el Islam tenemos el Qibla, que está en Meca, en Saudi Arabia. La oración te hacen siempre en dirección a la Kaaba, en la Meca. Estoy en mi casa y el Qibla está aquí. Esto varía dependiendo de en qué lugar en el mundo estemos. Por ejemplo, mientras que en España la Kaaba suele quedarnos hacia el sureste, aunque más al este que al sur. En Malasia le queda en el suroeste. Para encontrar la Qibla también nos puede ayudar las aplicaciones móviles o una brújula. En España la dirección aproximada es hacia el sureste, más hacia el este que hacia el sur. Ok, las 5 oraciones obligatorias en el Islam son Fajr o Subh.
tenemos el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha. Fajr o Subh es la primera de las oraciones, se hace justo al amanecer cuando sale por el horizonte el primer rayo de sol. En España esto puede ser desde las 4:30 de la mañana hasta las 7:30, dependiendo de la época del año. El Dhuhr es la segunda de las oraciones obligatorias en el Islam. Se hace cuando el sol llega a su zenit o al mediodía. El Asr, ahora. Okay. ¿Dónde está? Ok. El Asr es la tercera oración obligatoria. Se hace cuando el sol empieza a declinar a mitad de la tarde. Y el Maghrib es la cuarta oración obligatoria y se hace cuando se pone el sol. El Isha es la última oración del día. Se hace por la noche cuando ha desaparecido toda claridad de luz del cielo. Y tenemos otras formas de oración. Tenemos el Sunnah, la oración de el Sunnah, y hay una otra. El Istikhara. Pero las 5 importantes son estos. Estas son las 5 oraciones obligatorias en el Islam que, como hemos dicho, tienen un tiempo concreto y su hora depende de la época del año y del lugar gráfico. Ok. La forma de oración en la primera imagen, parar frente a la qibla, hacer entonces intención de oración, levantar ambas manos y decir Allahu Akbar. Ponemos las manos de esta manera, Allahu Akbar. Y en la segunda, lea sura al-Fatiha, otra sura corta del Corán, el Fatiha y una otra, cualquiera sura. Podemos, Qul huwallahu ahad, es una sura muy pequeña. En la tercera imagen es decir Allahu Akbar, inclinarse para hacer el ruku'. El ruku' es poner las manos de esta manera y decir 3 veces Subhana Rabbi al-Azim. En el foto al-Azim es al-Azim, M, última letra. Y 4, levántese y diga Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida es que Dios oye. Ok, y en el 5, decir Allahu Akbar, entonces postarse nariz y frente en el peso. Decir Subhana Rabbiya al-A'la. En la imagen 3, en la tercera, Subhana Rabbiya al-Azim, pero en el 5 es Subhana Rabbiya al-A'la, 3 veces. Y en el 7, decir Allahu Akbar y arrodillarse, como muestra la figura, y ponemos los pies de esta manera, los dedos de esta manera. El 7, ok, decir Allahu Akbar y postarse el nariz al frente en el piso y decir Subhana Rabbiya al-A'la 3 veces, una segunda vez, y en el 8 decir Allahu Akbar, pasarse, lea sura al-Fatiha, otra sura corta del Corán, haga la segunda rak'a a 100 pasos. En el 9, terminando la segunda rak'a, decir Allahu Akbar y quedarse arrodillado, lea el tashahhud. El tashahhud es ashhadu an la ilaha illallah y ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, y diga las bendiciones al profeta. El 10, voltee su cara hacia la derecha y diga Assalamu alaikum wa rahmatullah, por la derecha y por la izquierda. De esta manera, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y después voltee su cara hacia la izquierda y diga Assalamu alaikum wa rahmatullah. El Salat al-Fajr, 2 rak'as. Por la mañana, Salat al-Dhuhr y Asr.
y Salat al-Isha 4 rak'as y Salat al-Maghrib 3. Para el Oye, Salat, perdón, nomás podría decir que es una raca. ¿qué? Una raca, ¿qué es? الركعة esto en el foto. ¿Como una frase o la oración, la postura? Sí, sí. ركعة الفوتو 5 o 6. 5 y 6. Esta es el raka. Sí, Ok, muy bien. Son esas posiciones, ¿verdad? Ok, perfecto. sí, Gracias. sí, sí. Sí, continúa. Sí, y para salat de 3 y 4 rakas hace lo mismo que en el del 2 rakas, solo que al llegar al paso 9 dice solo el tashahhud y retorno al paso 2 y continúa con la tercera y 4 rakas. En la cuarta raka'a vuelve a hacer el tashahhud y hace las bendiciones al profeta, cerrando con el paso 10 y 11. Y nota, la tercera y cuarta raka'a se hace solo al-Fatiha y no añade la sura corta del Corán. Muy bien, pues esta es la explicación que Maja nos hace de la oración en el Islam. Digo, yo tengo algunas preguntas, si alguna por ahí tiene alguna duda, algunas preguntas, pues con toda confianza. Lo primero a lo mejor, Maja, que me gustaría que nos contaras es un poquito sobre ti, así antes de empezar con las preguntas de la oración, quién eres, qué haces, dónde mero estás, por qué hablas español, no sé, lo que tú nos quieras platicar de ti. Y quiero decir que hay diferencias entre el salat, entre los sunna y los shia. Hay un poco de diferente. Ok, muy bien, Sí, gracias. sí. ¿Nos podrías platicar un poquito así sobre ti, sobre quién eres, dónde estás, por qué hablas español, que nos cuentes un poquito sobre tu vida para conocerte y luego Ok. ya seguimos hablando sobre la oración? Ok, me llamo Maha Atwi, tengo 27 años, vivo en Líbano. ¿Por qué hablo español? Porque me encanta esta lengua y estudié el español en el Cervantes de Beirut. Ah, Trabajo como maestra en la escuela oficial y trabajé con hermano Andrés en el proyecto Fratelli y estoy en Líbano, el país de problemas. Un país de problemas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, igual ahorita si alguien más le quiere preguntar alguna otra cosa, lo primero que a mí se me ocurre preguntarte es en las explicaciones de las abluciones, es decir, el lavado de las manos, todo esto, Sí. ¿cuál es el significado o el sentido de lavarse? ¿Por qué esto está ligado a la oración? Ah, ¿Cómo decir? Es الطهارة. Ok, es en el árabe. La pureza. La pureza antes de la oración. Ok, muy bien. Una sura, ¿nos podrías explicar qué es una sura para las que nunca habían escuchado esta palabra? Ok. Ah, la sura, ok. Solo, esto es el Corán. Ok. El Muy sura, bien. ok. El sura, este párrafo.
solo. Es como un párrafo, ¿no? Una frase, un párrafo del No, no, Corán. no, no, no una frase, no una Ah, frase, este párrafo. ok. Ok. Podemos leer cualquier sura, pero la más pequeña es este. So, podemos leerla, porque está más fácil para terminar la oración con el Fatiha, para Ok, repetirla. muy bien. Sí, es la más pequeña, podemos decir esto. ¿Cuántos suras hay Cualquier, en el cualquier Corán? sura. ¿Cuántos hay en el Corán, más o menos? ¿Cuántas suras? Ah, tenemos ciento y, 114. Sí, 114. Ok, 114. muy bien. Oye, Sí, ¿y por qué hay que... Ah, perfecto, muy bien. ¿Por qué hay que orientarse hacia la Meca, al hacer oración? ¿Por qué hay que estar orientados hacia allá? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué al-Qibla? Porque al hacer oración dijiste que hay que estar orientados hacia la Meca. ¿Por qué? La Meca y Al-Kaaba es el símbolo de los Islam, del Islam. Sí, Ok, por eso. No tengo mucha información, pero en Google hay informaciones, no todos son correctos. sí, Por claro. eso, Es como estar dirigido al lugar, a la sí, sí, base del sí, Islam. Muy bien. sí, Oye, ¿y Al-Qibla. nos podrías hablar sobre el Ramadán? No mencionaste el Ramadán ahorita, pero es una fiesta también muy unida a la Sí, religiosidad y a la oración. ¿Nos podrías decir algo, por favor? sí. Ramadán es una mes de 29 o 30 días. Ah, y depende la luz. La luz, el completa, no luz, la luna. Si está completa o media. Ramadán, cada año se... ah, uf. Me estoy poniendo a pensar, Sí, a traducir, a recordar el sí, español. sí, traducir, sí. Ah, ¿Inicia? sí, inicia 10 días em, antes de la segunda o de la del próximo año. Ok, Por ejemplo, el año próximo, Ramadán fue en el 12. Este año, el Ramadán sería en 12. So, hay 10 días diferentes. muy bien. Oye, ¿y Sí, nos podrías contar un día de Ramadán, por ejemplo? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué se levantan normalmente durante el Ramadán? ¿Y lo que hacen durante el día? ¿Qué hacen en la noche? Un poquito para tener la idea. sí. Yo me levanto a las 7, pero يعني, días, hay días que me levanto para rezar el, el Fajr Ujú. y voy a mi trabajo. Pero tenemos el Ayuno. ayuno, sí, Sí. el ayuno hasta el Maghrib. ¿Y eso es? ¿Qué Sí. es?
صلاة المغرب es cuando el Cuando sol, oscurece, cuando sí, oscurece. Ok. Y todo ese tiempo, desde que sale el sol hasta que oscurece, no comen nada, ¿verdad? no, De no, hecho, no, ni siquiera toman una gota de agua, no, nada, nada. no, no, Muy no bien. beber, no, Y entonces, no, en la noche, cuando se oscurece, se reúnen en familia. ¿Y qué hacen? sí, y tenemos los dulces árabes. Ok, la Después comida, del, ¿verdad? Se prepara una gran sí, cena. después de la comida tenemos los dulces árabes. Muy bien. Yo había escuchado también que el Ramadán, uno de los sentidos es que esto, por ejemplo, una parte es el ayuno y otra es que esto que uno deja de consumir, de comprar, lo reserva para darlo a lo mejor a personas más necesitadas. No sé si esto es Sí, cierto. sí, sí, sí. Tenemos al zakat, sí, dar dinero, dar comida a los Ujú. pobres, sí. Muy bien, muy bien. Y después Ramadán tenemos el Eid, tenemos dos fiestas. Ahí es la fiesta, ¿verdad? Sí, Eid al-Fitr y Eid al-Adha. Fiesta Ok, de Fitr y fiesta de Adha. muy bien. No sé si alguien, alguna de las que esté conectada, quisiera preguntar o comentar algo. Igual, antes de terminar la clase, Maja va a hacer una oración breve en árabe. Pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, aprovechen. Algo que quieran saber sobre el Islam, sobre la forma de hacer oración. ¿Alguna por ahí que quiera preguntar algo? A ver, Ana Carolina, gracias. Adelante. Bueno, no es tanto pregunta, sino más Una Sí. comentario, ¿verdad? Sí, adelante. Que, que hoy aprendí demasiadas palabras que no entendía. O sea, me costó mucho, me está costando como mucho entender todo esto, pero se me hace como algo muy padre y algo diferente. Entonces, gracias por compartirlo. Gracias, gracias, Ana Caro. Efectivamente, la idea era esa, aprender, conocer otra forma de orar, pues muy diferente a la nuestra, de otra religión. Efectivamente hay palabras muy distintas o nuevas que nunca habíamos escuchado. Yo, pues muchas de estas sí las había escuchado porque vivía ya 5 años y era un lenguaje pues muy común, ¿no? Pero me parece muy importante, muy interesante conocer simplemente otra forma de relacionarse con Dios, ¿no? Y que pues esto nos abra un poquito el panorama. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo, lo que quiera? Ok, quiero decir algo de Sí, Ramadán. adelante, adelante. Ramadán, el día sorry, ah, en el verano, el día de Ramadán es más extenso porque el sol, ah, Sí, ok, el sol está más tiempo en el cielo. sí, sí. Y en Invierno, invierno está muy, menos tiempo. ah, sí, en el verano a las 8. Comemos a las 8 y en el invierno a las 4:30, a las 5. Ujú. Sí, Sí, yo una vez vi un mapa de cómo se vive el Ramadán en diferentes partes del mundo. Y en estos lugares muy al norte, en el polo norte, en el que el sol casi no se sí, mete, es decir, que hay, no sé, sí, 20 horas de sol, pues sufren mucho, ¿no? Porque son muchas horas de ayuno, pero no sé si ahí sí. realmente las 20 horas no comen y solo las otras horas ayunan, digo, comen. ¿Cómo es eso? Dependiendo del lugar. Um, en América Latina, en Argentina, hay uno solo 6 horas, por ejemplo. En Alemania o en Europa, 20, 21, Wow, depende. sí, Sí. muy bien. Claudia, ¿tú querías decir algo? Yo quería preguntar,
¿A los cuántos años los niños empiezan a orar así? Pueden empezar a las 7, pero no está obligatorio. Pueden empezar, Ok, muchas gracias. de nada, pueden empezar el ayuno 3 horas el año, oh, La edad de next los year. años. Sí, entonces, ¿no hay una edad obligatoria o sí la hay para empezar a ayunar? Prefieren a las 10, A los 10. pero depende Sí, claro. de los niños, de la salud. Y de la familia, ¿no? También de la Sí. cultura familiar. Sí, depende de la familia. Y la oración, pues esto que preguntaba Claudia, yo también lo que me tocó ver es que eso sí desde muy pequeños, ¿no? Porque los adultos, los jóvenes lo hacen pues muy naturalmente durante el día y los niños es lo que ven, aprenden porque es Sí, lo que todo el mundo hace, entonces desde muy pequeños ellos también acompañan a los adultos en las oraciones, ¿verdad? Del día. sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo antes de terminar con una oración? Pero generalmente el ayuno y la oración eh, pueden empezar al 7. A los 7 años. Sí, de Muy la bien, edad 7. muy bien. Bueno, Maja, no sé si nos apoyes terminando con una oración o leyendo una sura o lo que tú quieras decir, la forma en la que tú ores y te comuniques con Dios y que nos la compartas en este momentito y ya con eso terminaríamos. De hacer como dua, Lo que tú ah, quieras. como una pequeña oración. Sí. ah, no sé. O leer una Ah, sura, por ejemplo, una de las que nos mostraste ahora en el ¿Una Corán, ¿se sura? puede? Sí, puedo leer una sura. Pues adelante, eso. Ok. Sí. Si nos Ah, pudieras decir a lo mejor el libro, o sea, qué parte del Corán está, no sé, cómo se divide un poquito el libro. ok. eh, Ah, ¿Puedo leer la más pequeña sura o no? Esto la que es. tú quieras, la que tú quieras. Ok. Surat al-Ikhlas. Yo puedo hacer en Google ah, la traducción del sura. Si quieres, léela y tú nos traduces lo que, así, la idea general, no toda, pero nos traduces alguna idea. Pero si quieres leerla así como está en el libro y traducir lo que tú quieras. Ok. Ah, ok. Empezamos. Cada sura empezamos por Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En árabe. Que es el nombre de Dios, ¿verdad? En el nombre de Sí, Dios. sí, en el nombre de Dios. Esta sura dice: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Esta sura yo la leo en las oraciones, en mis oraciones. ¿Qué dice esta sura? Ok. Ok. Allah es absoluto, de quien todos necesitan y Él no necesita de nadie. Muy bien. Esa es la que tú Solo. repites más, la que tú sueles Sí, repetir. Ok, sí. muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias, Maja. Vamos a tenerte muy presentes muy presente en nuestras oraciones. Sabemos lo complicado, aparte de que es noche, lo complicado que es conectarse, pero se logró muy bien. Yo estoy muy contento y muy agradecido
contigo, de que te hayas podido conectar. Ahí pusiste, Sí. pusiste un... ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres poner el canto? No. Ok, muy bien. No. Bueno, pues es una forma, ahorita me acordé viviendo allá, pues que es algo también en las mezquitas que se escucha, ¿no? Igual a lo Sí, mejor, sí, como sí, todavía nos sí. queda tiempo, si nos puedes decir esto sobre las mezquitas, están los altavoces hacia afuera para que se escuche la ciudad, el llamado a la oración, ¿no? Si nos puedes contar un poco sobre esto, ahorita me acordé que es importante, ¿no? O sea, en las mezquitas, el audio, el sonido, como que Sí, mezquita. le recuerda a la gente que ya es momento de hacer oración, Sí, ¿verdad? sí, 5 veces. 5 Cada, veces cada al día. salat, Ujú. sí, 5 veces al día, sí. Ok. Un poco parecido también pues en Líbano también se escucha y por supuesto acá en México en las iglesias las campanas, ¿no? Que llaman a la Sí. misa, que es un poquito el Ujú. recordatorio que escuchar las campanas de que, acuérdense que ahí está, que hay que conectarse con Dios, que hay que hacer oración o hay que ir a misa, ¿verdad? Un poquito es la Sí. comparación. Sí. Bueno, pues no sé si quieras decir algo más, Maja, alguna otra Ah, yo que te no, quieras compartir, ¿no? no, ¿No? pero fue un honor de acompañarte Igualmente, en el trabajo y en esta clase. igualmente, de veras, me siento muy contento por haber tenido esta clase y pues para las que a lo mejor no saben, el día de mañana a las que están en la otra clase de mañana también nos va a acompañar, ahora explicándonos un poquito más, no solo sobre la oración, sino en general sobre el Islam. El Entonces nos Islam. vemos el día de mañana. Maja, que descanses por allá, que pases buenas noches y que Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias de veras, ¿eh? Buenas tardes, buenos días a todas, que pasen muy buen día. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.